tal? Soy Enrique Romero, otra vez con ustedes, en mi serie 30 Minutos con. Y en este caso estoy con mi amigo Nicolás Kovacevic. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Tú sabes que en este momento estoy grabando y posteriormente lo voy a subir a YouTube. ¿Podrías decir claramente que estás autorizando que se suba este video en un futuro a la red? Sí, sí, autorizo que se suba este video. Perfecto, gracias, Nicolás. Pues ahora sí, saliendo de este detalle técnico que me dijo mi amigo que me asesora para evitar complicaciones futuras, tú eres alguien que está muy inmiscuido en el mundo del arte, Nicolás. Así es, así es. Bueno, tengo una galería de arte en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, en uno de los barrios, pues digamos, tradicionales del sur de la ciudad, que es San Ángel. Estoy en San Jacinto, en la Plaza San Jacinto, bueno, es una zona como muy turística y con mucha historia, porque pues es una zona que desde o sea, hay muchas casas coloniales, ¿no? Parques y patios y bueno, también muy llena de arte por eso, ¿no? Cerca de esta zona de Coyoacán, también muy cerca, estamos ahí, que es otra zona turística donde hay como mucho arte, mucha cultura también. Y Pues un poco lejos de los centros, o no lejos, sino como una alternativa a otras opciones muy interesantes que también hay en la ciudad, donde hay muchas galerías, ¿no? Obviamente los grandes museos, ¿no? Etcétera, que están hacia el centro de la ciudad. Y bueno, somos como una alternativa hacia el sur de la ciudad. ¿cómo se llama la galería? La galería se llama Tasting Art. Nos Perfecto. pueden encontrar como @tastingart en Facebook y en Instagram también, y en la página como www.tastingart.mx. Y ahí pueden ver, subimos obra, datos curiosos de los artistas con los que trabajamos, y tenemos un catálogo de obra también en línea. Y nos pueden contactar en contacto @tastingart.mx. Ese sería el correo para cualquier tema relacionado con eso, o por Instagram o Facebook, siempre estamos ahí pendientes. Y también veo que han subido algunos videos, como el de Natalia Cabarga, que ese es bastante interesante para mí. Analiza Guernica y estaba en tres partes, pero bueno, también hay videos, ¿no? Bueno, precisamente iniciamos un proyecto ahora con la pandemia el año pasado, en donde analizamos artistas y periodos en la historia que están marcados por dificultades, ¿no? Y como su relación con el arte. Y el tema que tocó Natalia, que es una historiadora del arte extraordinaria y que tiene un proyecto muy padre de visitas por la ciudad, nos preparó un tema muy interesante que era una revisión de la relación del arte durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos, ese fue uno de los temas, y habló como del arte y periodos de dificultad, ¿no? Ya. Se centró mucho en la Segunda Guerra Mundial y pues fue muy interesante. Hicimos como una pequeña serie de videos con especialistas que abordaban temas un poco en esa línea, ¿no? El arte en tiempos de crisis, se llamaba el pequeño ciclo de conferencias, y tuvimos invitados muy interesantes, y pueden revisar también los videos, están en nuestro canal de YouTube. Los recomiendo yo también, están súper interesantes. Una de mis líneas de mis diversos intereses es el arte. Entonces yo pienso que hay que echarle un ojo a la página de la galería. Pues ya llegaste a la palabra clave que nos va a impulsar esta charla. Arte y sufrimiento. ¿Cómo está el arte en estos momentos de esta crisis sanitaria que estamos experimentando? Nicolás, ¿qué estás viendo en el terreno artístico? Pues bueno, primero pensaba un poco en este contexto actual y no sé, me gustaría diferenciar primero entre el mercado del arte, ¿no? Y el arte como tal, o la creación artística, los artistas, creo, y el mundo académico del arte, ¿no? Los museos, creo que no están peleados esos mundos, pero creo que son distintos. No lo sé, un poco así lo he experimentado en el tiempo, ¿no?
el mercado del arte se guía como digamos, por un modelo que está, digamos, muy fundamentado en el mercado, precisamente, en el negocio, ¿no? Finalmente es una compraventa, a fin de cuentas, que tiene muchos matices, ¿no? Y maneras de hacerlo. También es una inversión y es muy interesante y es un mundo muy emocionante, lleno de, o sea, como vemos estas grandes subastas, ¿no? Donde se subastan piezas muy interesantes, muy importantes, muy antiguas, muy únicas, o a veces piezas que ni entendemos, ¿no? Por qué tienen el precio que tienen o por qué juegan en los mercados, en fin, y es muy interesante. Y por otro lado, yo veo el mundo de los artistas, ¿no? Como de la creación artística. Creo que es la apreciación artística, la historia del arte, el mundo académico, que siento que es distinto los intereses, ¿no? También los intereses que buscan, de dónde parte. Y actualmente, pues claro, esta pandemia pues ha modificado mucho la manera de relacionarse con estas dos actividades, ¿no? Digamos, en términos del mercado del arte, pues claramente ha sido como complicado, ¿no? Ha sido un año complejo, me parece, porque bueno, aunque ha habido un movimiento desde hace unos 10 años hacia lo virtual, hacia la venta en línea y demás, pues bueno, siempre es agradable ir a ver las piezas, conocer a los artistas, ¿no? Conocer a las galerías, los galeristas, ver las piezas en vivo es muy importante, ¿no? Así es como de la vista nace el amor, ¿no? Uno ve las piezas y se enamora de las piezas y las quiere, ¿no? Entonces, se han cancelado ferias en todo el mundo, muy importantes, ¿no? Art Basel se movió, ¿no? La hicieron como virtual. En fin, muchísimas ferias en México, Maco se canceló. Todavía el año pasado alcanzó a hacer en febrero y este año pues ya se canceló. Intentaron hacerlo como virtual. Había una propuesta para participar de manera virtual y demás. Pero bueno, es adaptarse un poco a las condiciones actuales. Y en el aspecto como de la creación artística, los museos y demás también, ¿no? Han tenido que adaptar sus exposiciones, sus programas, crear contenido en redes. Y bueno, quizá afortunadamente existe esa opción, ¿no? Nos tocó la pandemia en un momento donde existía la opción de adaptarse a todos estos pues actividades en línea, digamos, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que tienen, pero pues seminarios en línea muy interesantes, exposiciones en línea, exposiciones virtuales, propuestas de artistas de piezas que son virtuales inclusive, ¿no? Digamos, como echar mano de todas las herramientas tecnológicas. Creo que eso ha sido algo importantísimo en estos momentos, ¿no? En este año que ha pasado. Pero me parece que ha sido un año complejo, ¿no? Curiosamente está esta frase como, digamos que se escucha mucho, ¿no? El artista florece en tiempos de dificultad, ¿no? Y bueno, sí, me parece que sí, algo hay de verdad en eso, ¿no? Pero también han sido tiempos complicados, ¿no? Para el arte, para sobrevivir, es decir, para que las galerías puedan permanecer, para que los museos puedan también sostenerse, especialmente parece que el año pasado fue un año complejo para el mundo de la cultura en nuestro país, ¿no? Muy polémico también porque se desaparecieron algunos fideicomisos y fondos y pues se sabe un poco que hay algunas dificultades, ¿no? ¿Qué relación se ha observado a lo largo de la historia entre crisis sanitarias, sísmicas, bélicas, con procesos creativos? ¿Algo de eso se está verificando ya en estos momentos con la pandemia, Nicolás? Pues pensaba un poco justo en la palabra crisis y este significado que tiene también de oportunidad, ¿no? Como de reorganización, y creo que eso siempre pasa, ¿no? No sin mucho dolor o no sin mucha dificultad, pero siempre pasa que en momentos de crisis, pues hay oportunidades y hay movimientos distintos. Como decía, o sea, creo que lo que ha resaltado mucho es este encuentro entre la tecnología y el arte, ¿no?
pues artistas que empiezan a experimentar cosas muy, muy interesantes, laboratorios de creadores que empiezan a experimentar, bueno, o que ya llevan experimentando un tiempo, pero que ahora como que se fortaleció un poco este tipo de colaboraciones entre el arte y la tecnología, ¿no? Que pues ha sido interesante. Entonces creo que va un poco por ese lado. Es decir, de repente instalaciones en línea, ¿no? Piezas de arte que suceden en juegos de internet, por ejemplo, que también eso es muy interesante. De repente posibilidades de colaboraciones en donde yo hago una pieza en México y la imprimen y la exhiben en Alemania, por ejemplo. Eso también es algo que se ha dado más, según lo que he entendido, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. Sí, ya percibimos algo de eso, pero también ha sido duro, ¿no? Me parece. Porque pues los artistas y las galerías, todo este mundo vive de la venta de las piezas o de la exhibición de las piezas. Y pues eso ha sido complejo, ¿no? Digamos como complicado. Yo le he propuesto a algunas personas que se acerquen a las visitas guiadas de los diversos museos y me dicen, no, es que el chiste de ir de un museo es verlo y estar lo más cerca posible de la pieza. Uno se enamora con la vista, como acabas de decir. Eso es una complicación que tenemos, que seguramente los artistas de varios sectores, las personas que he invitado a que vean el teatro a través de la computadora, no les acaba de gustar, ¿eh? Porque no están en la privacidad de un foro teatral, no hicieron ese ritual de vamos al teatro, después a cenar. Veo que nos está costando como público también trabajo acercarnos al arte que se está adaptando a esta pandemia, Nicolás. ¿Tú Pues ves, sí, sí, tú sí. ves, has visto teatro a través de la computadora? ¿Has visto exposiciones pictóricas? Sí, sí he visto, y sobre todo como propuestas nuevas, ¿no? No tal cual, sí he visto teatro digamos, como tal cual grabado, como en un plano fijo, digamos, Sí, tratando como de emular como que uno está en la sala. sí. Y bueno, vaya, es como ver una película un poco, como estás un poco acostumbrado, pero sí es obviamente el placer de ir al teatro tenía que ver con la iluminación, para mí, ¿no? Con la iluminación, con ¿no? Como la hora, los olores, ¿no? Las sensaciones, sentir de repente una sala llena y a los actores, en fin, Sí. todo eso creo que es una experiencia estética en sí, ¿no? Ir, participar de esa manera me parece súper, súper atractivo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte virtual sí vi algunas propuestas muy interesantes de una dramaturga que se llama Fernanda del Monte, que hizo una apuesta a través de Facebook y entonces tenía funciones a la misma hora, digamos, durante tantos fines de semana, como tratando de emular este setting del teatro, como generalmente es. Y bueno, los actores cada uno estaba en su casa y los guiones se adaptaron y me parece que hubieron varias propuestas para buscar hacer eso. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Como esta posibilidad de hacer un diálogo y adaptarse, eso, ¿no? Como ser creativo en estos momentos complejos. Para mí personalmente me gusta la experiencia de ir, ¿no? A los lugares. También, por ejemplo, hay unas páginas muy padres para exposiciones en línea. El Franz Mayer tiene un proyecto muy interesante. Han estado haciendo como exposiciones, conferencias, material, ¿no? Para que uno esté como cercano al mundo de la cultura, de la propuesta que ellos traen. Y también en el famosísimo Google Art Project, que es una página de Google, A una ver, cuéntanos. iniciativa súper interesante. Ujú. Pues ya llevan varios años con esta iniciativa. Es pues de Google, de este buscador muy, muy famoso. Y pues es una aplicación en donde uno puede acceder a exposiciones en muchas partes del mundo, museos, ¿no? Visitarlos virtualmente como uno, cuando abres el Google Maps, por ejemplo, y lo pones en 3 dimensiones, un poco esa dinámica, pero además tienen experimentos, ¿no? Divertidos, tienen juegos, tienen un montón como
de actividades en línea interesantes, ¿no? Como tienen la posibilidad de explorar estas nuevas herramientas de realidad aumentada, por ejemplo. Entonces uno puede de repente tomarse una selfie como al estilo de Van Gogh, por ejemplo, ¿En o serio? que sí, es muy divertido. ¿Cómo se Yo llama? paso ahí ¿Cómo se llama? Google Art Project. Perfecto, vamos a tenerlo ya, ya experimentar y jugar. Perfecto. Sí, y tienen un súper acervo de muchos museos en todo el mundo, entonces uno de repente puede entrar a ver la colección con toda calma y además con una resolución brutal, ver colecciones muy padres, ¿no? Entonces, bueno, hay herramientas, hay artistas que están experimentando con esto. Yo conozco a una artista que se llama Fernanda Olivares, y ella empezó a experimentar hace un par de años con realidad virtual. Entonces, las piezas que hace son con un programa y una interfaz con la que ella trabaja y pinta, digamos, con unos gogles de realidad virtual y con unas herramientas virtuales y al final la pieza pues queda, digamos, como grabada en la computadora o se puede imprimir, o sea, es decir, se puede como que traducir a un medio físico, ¿no? Entonces, pues son estas exploraciones, ¿no? Otro taller que conozco por ahí que se llama Fab Lab México, que trabajan mucho con este encuentro entre tecnología y arte y tienen un brazo robótico con el que de repente hacen danzas, ¿no? Y lo graban todo y es muy padre, es muy bonito, ¿no? O sea, estéticamente es interesante ver cómo un brazo robótico de repente baila con un sable, ¿no? Por ejemplo, como si fuera un samurái o con una, o que hace una coreografía, ¿no? En fin, tienen también impresoras 3D, entonces de repente pues es hacer la pieza en 3 dimensiones, ¿no? En tu computadora, en un Sí, sí. programa, y después una máquina lo imprime, y pues ese es un proceso diferente, ¿no? Eh, y da para mucha como reflexión de si es arte, no es arte, lo hizo la máquina, no lo hizo la máquina, y eso me parece muy interesante. Pues me has abierto el panorama porque cuando mencionaste el Museo Franz Mayer, digo, pero ese museo es para visitarlo. Nicolás es lo que te iba a contestar, para ver los biombos, el arte ornamental, pero veo que estas aplicaciones me acercan y me llevan más allá del museo. Lo meten a mi casa, Nicolás. Claro, claro, abre esa posibilidad, ¿no? Quizá no, uno no puede estar ahí y sentir la presencia de las piezas, verlas de primera mano, ¿no? Como decía, esta cuestión de la temperatura, inclusive yo recuerdo mucho, pues por ejemplo, ir al Munal y a veces hace un calor tremendo afuera y adentro hace mucho frío, ¿no? Porque las salas tienen que estar a una temperatura para conservar las piezas y tiene como un olor específico, el crujir de la madera, ¿no? La piedra del museo, en fin, o sea, toda esa experiencia creo que pues de alguna manera pues, o sea, se pierde, ¿no? Y quizá ganamos otras cosas como pues esta cuestión interactiva, ¿no? En línea. ¿Qué has visto para niños y para jóvenes? ¿Se te ocurre algún proyecto así para irlos acercando al arte? Ya que están tanto tiempo en la computadora. Pues sí, sí, hay opciones. Bueno, he visto mucho material, por ejemplo, para descargar y para colorear, por ejemplo. Esa fue de las primeras iniciativas que empecé a ver durante la pandemia. Igual el Franz Mayer digitalizó, o sea, hizo algunas piezas que son de su colección, las puso como en blanco y negro, nada más el contorno, digamos, y para que la gente las descargara y las pudiera colorear en casa, ¿no? Como una actividad, inclusive en familia, y estaba muy interesante, ¿no? Pero no sé, yo creo que uno quiere agarrar de repente una hoja y ponerse a pintar, ¿no? En vez de estar otra vez en la computadora. Creo que eso es lo más fuerte, de estar como trabajando en la computadora, divirtiéndose en la computadora, ¿no? Relajándose en la computadora, como si de repente no hubiera un corte, y pues ya uno está alienado de alguna manera a la pantalla, ¿no?
todo el día. A mí me encantan las pantallas, ¿no? Soy fan de los videojuegos, de las computadoras, de la televisión. Consumo mucho eso, pero si llega un punto donde dices, oye, bueno, ya, ¿no? Hay que pasar a otra cosa. Y curiosamente pienso que el arte, o sea, pues lo estético tiene que ver con los sentidos, ¿no? Este, la estética tiene que ver con esta investigación de los sentidos. Entonces, pues estar de alguna manera limitado a la imagen, a lo visual y auditivo, pues no sé, siento que es lo que hay, pues nos adaptamos a eso, pero no siento que sea todo, ¿no? Creo que de repente esta cuestión sensorial es súper importante, ¿no? En la experiencia artística. La danza, ¿no? La música, en fin, no sé. Sí, claro, yo no lo había visto. Por eso mi disgusto del teatro a través de la computadora, porque pierdo el ritual de ir al teatro y además la experiencia estética, como tú le has denominado, de buscar sentarme cerca del escenario, ver al artista, ver cómo se mueve. Eso es, no nada más es la pieza teatral, sino quiénes están a mi lado, la oscuridad del foro al que asista. Es una experiencia entonces, no nada más la de ver, sino lo que la acompaña. Claro, claro, claro. Y creo que quizá también ha habido un proceso, han habido muchos duelos en este cambio tan abrupto que hemos vivido todos. Y quizá uno de esos duelos también es eso, ¿no? Es pensar en cómo, en la ausencia de esa experiencia, de todo lo que acompañaba estas actividades, ¿no? ¿No crees que cuando pase la pandemia, estas cosas que están ocurriendo se van a quedar ya y van a estar en un modelo híbrido de exposiciones virtuales y exposiciones en la vida real? Sí, sí, seguramente eso es lo que... O sea, a ver, las exposiciones virtuales, a mí me encanta la idea, ¿no? La Sí. experimentación, pues es muy interesante, ¿no? Todo lo que está pasando, como en estos mundos virtuales, ¿no? La posibilidad de estos mundos virtuales es súper interesante en cuestión, o sea, en el arte, en el mundo del arte, me parece. Pero pero extrañamos, o sea, lo que de repente hace falta, ¿no? Que es un contacto, es esta experiencia, es salir, etcétera. Yo creo que claro, se potencializó muchísimo echar mano de herramientas, digitales para crear, por supuesto, para todo, ¿no? Para trabajar, en fin, para comunicarse, para estar, se potencializó muchísimo. Pero yo creo que vamos a volver, ¿no? También a vernos espero, ¿no? Espero que nos vamos a volver a ver y a sentir, ¿no? El lienzo, el trazo, platicar con los artistas, ir a las galerías, las exposiciones, ¿no? Como que tiene su chiste. Un chiste muy atractivo también. Se me ocurre que una situación podría ser esta paralela entre el libro impreso y el electrónico. El libro electrónico ya llegó, es muy útil, es genial. Toco la tableta y ya me dice, la traduce la palabra, se va el significado. Ya no tengo que sacar mi Larousse gigantesco, todo en la tableta. Pero también el libro sigue siendo bien atractivo. El color del papel, su olor, van a coexistir seguramente como dos formas, ¿no? Claro, claro, totalmente. Totalmente yo también pienso eso. Y o sea, yo prefiero el libro impreso, ¿no? Definitivamente. Y, pues, concuerdo, ¿no? No hay nada como la tinta, ¿no? Impresa, la portada, sentir el libro, en fin. Pues es una experiencia sensorial Una, también eso, ¿no? como dices tú, una experiencia sensorial o estética, tener el libro o leerlo, una experiencia hacia los sentidos. Pero también tiene su atractivo los electrónicos, Nicolás. Te llevan Sí, a sí, a un, mí, te llevan a las fuentes, las palabras, te permite subrayar, copiar citas. También me parecen muy atractivos, ¿eh? sí, sí, claro, es muy funcional, ¿no? Tienen un aspecto como bien útil, bien funcional.
Pero bueno, en mi opinión es difícil como sustituir el gusto, ¿no? De ir a una librería y Bueno, pasarte un rato ahí y ver los tomos y tal, ¿no? Para mí eso es como muy atractivo, ¿no? yo tenía el teatro completo de García Lorca, o bueno, su obra completa. La presté, ya no me acuerdo todavía unos tomos padrísimos, un papel delgadísimo en Editorial Aguilar. Quizás tú lo conociste alguna vez esos textos. Entre que los Ajá. presté, los descuidé y he esperado para que se los impriman y los vendan y no, ya los tengo descargados en la tableta. Mientras espero que vuelvan a imprimir la obra de García Lorca, me voy a morir. Entonces mejor los vuelvo a releer en la tableta. Claro, no, es súper, yo hago un poco lo mismo. Hay libros que no encuentro, que se dejaron de hacer y tal, pero también era padrísimo, o bueno, es padrísimo buscar ese libro, ¿no? Encontrarte con ese libro que llevas tiempo buscando y la edición y tal, pues sí, es como un hobby casi, ¿no? Así como eh, de coleccionismo un poco también. Sí, claro, sí. Gracias, Nicolás. Ha sido una charla muy enriquecedora. Ya se nos fue el tiempo. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Pues estamos en contacto. Próximamente subiré este video para que todos nos podamos enterar de las relaciones entre experiencia sensorial, arte, crisis. Hemos aprendido mucho, Nicolás. Y finalmente, dinos, repite, ¿dónde podemos seguir a la galería? Pero nos pueden seguir en @tastingart_ en Instagram. En Facebook también estamos como Tasting Art. Y nuestra página es tastingart.mx. Ahí nos pueden encontrar. Nos vemos muy pronto, Nicolás. Cuídense. Que estés muy bien. Muchas gracias.